Dale fuertes aplausos a nuestro Dios. Muy buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos. Quiero invitarlos a que se pongan en pie y quiero que voltee a ver a la persona que tiene al lado y declare una palabra de bendición sobre su generación, sobre sus generaciones. Damos la bienvenida a los que nos miran a través de la televisión, del internet, los que nos escuchan a través de la radio. Quédense con nosotros en este tiempo de exaltación a nuestro Dios, a ese Dios que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios que es fiel, inmensamente fiel. A ese Dios cantamos, amén. Cantemos a ese Dios, porque Él nos ha dado grandes bondades. A ese Dios cantaré de tu amor, asombrado miro lo que has hecho en mí. Libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor. Cantaré de tu amor, asombrado mío, lo que has hecho en mí. Libre puedo vivir, con mi voz canto a ti y te doy honor. Bueno eres tú, yo cantaré misericordia.
porque grandes han sido sus bondades con nosotros. Y su misericordia y su gracia nos siguen por donde quiera que vayamos. Amén. ¿Crees esa palabra? Digamos. Sé que el bien, tu gracia me seguirá por siempre. Sé que el bien, tu gracia me seguirá todos mis días. Amén. Antes creía que no podría agradarte, vivía siempre en temor. Era imposible que no fueras a dejarme. Ahora sé que tu amigo soy. Tu gracia siempre me sigue, siempre me soy. Sé que me sigues con ahora de tu amor. Sé que me amas a mí, sé que me amas, amas, amas. Sé que tu gracia me seguirá por siempre. Sé que tu gracia me seguirá todos mis días. Amén. Por libertades que ahora yo te canto, a nuestras almas está arriba. Abra mi corazón, Dios eterno, te adoro con mi vida. Siempre me sigues, tus bendiciones sí, sé con todo, que me sigues con ahora de tu amor. Sé que me amas a mí, sé que me amas, amas, amas. Sé que tu gracia me seguirá por siempre. Claro. Sé que tu gracia me seguirá todos mis días. Amén. Ahora quiero invitarle que levante sus palmas bien arriba, vamos. Que su misericordia y su gracia nos rodean donde quiera que estemos. Y tu bondad a la derecha, misericordia a la izquierda. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Y tu bondad a la derecha, misericordia a la izquierda. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Pues tu gracia en mí siempre me sigue, sí, me soy, sí, sé con amor, convencido estoy ahora de tu amor. Sé que me amas a mí, sé que me amas, amas, amas. Sé que tu gracia me seguirá por siempre. Sé que tu gracia me seguirá todos mis días. Amén. Misericordia a la derecha, misericordia a la izquierda. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Todos mis días. Amén. A la derecha, misericordia a la izquierda. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Todos mis días. Amén. A la derecha, misericordia a la izquierda. Todos mis días. Amén. Amén. Todos los días nuestro Dios está con nosotros. Qué gran victoria, ¿no? Cantemos esa victoria. Juegos todos, gritar.
Dale más fuertes aplausos a nuestro Dios. Porque Él es digno. Porque qué gran victoria que Dios nos dio. Que nosotros vivamos en Él y que Él viva en nosotros. Qué privilegio. Y de no solo eso, sino también que nos hizo hijos. Y Él es nuestro Padre. Cierre sus ojos y levante sus manos. Adoremos al Señor. Abba, Padre, te conocemos, por tu gracia nos adoptas como tus hijos. Somos con Cristo coherederos. Abba, Padre, Abba, Padre. Te adoramos, Dios. A ti, dueño de todo. A ti adoramos. Dios grande, maravilloso. Te adoramos. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro.
centro eres solo tú. El centro de mi vida eres Jesús. El centro de mi vida eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Y decimos, el centro de tu iglesia eres Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, hay poder en su nombre, salvación en su nombre, sanidad en su nombre. Hay poder en el nombre de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios, el centro de nuestra vida.
Gracias, Dios, porque podemos decir que eres el centro de nuestras vidas. El centro de mis decisiones. El centro de mi familia. El centro en mi acostar y en mi despertar. El centro en mi andar. El centro en todo, Señor. El centro en mi trabajo. El centro en mi casa. El centro cuando duermo, cuando río, cuando hablo. Eres el centro en todo, Señor. Con este gesto te reconocemos como dueño y Señor de nuestras vidas. Recordamos que estamos bajo autoridad, igual que nuestro hermano mayor, Jesucristo. Nuestra comida es hacer la voluntad de Dios. Vivimos bajo autoridad. Agradezca a Dios en este momento por todo lo que Él hace, todo lo que Él hará, por lo que Él ha hecho. Gracias, Dios. Agradézcale por lo bueno, maravilloso y misericordioso que ha sido con nosotros. Levante su mano. Dígale gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la salvación. Gracias, Dios. Gracias. Gracias. Gracias, Dios, por tu amor tan grande. Porque nos has rescatado, Señor, de las profundidades de la muerte. Dios de misericordia, me amas con un amor inagotable. Tu fidelidad, Dios. Gracias. Gracias por sacarme del pecado. Gracias, Dios, por venir a mi encuentro y darme salvación. Por amarme, por cuidarme. Gracias, Dios, por todo lo que tengo, porque has sido bueno. Porque me has dado más de lo que muchas veces he necesitado. Gracias. Gracias, Dios, también por lo que aún no tenemos. Gracias, Dios, porque en ti podemos dar gracias aún por lo que nos hace falta. Porque no vemos lo que nos hace falta, sino que en ti vemos tu promesa de prosperarnos, de multiplicarnos. Lo que podemos ver, Señor, en ti, Dios de dioses, Señor de señores, es que lo que no tenemos vendrá. Gracias, Señor, por lo que no tenemos. Gracias por tus promesas, porque son sí y amén para tu pueblo. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Señor. Te damos todo el honor, digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Señor de los ejércitos, tu gloria es más alta que los cielos. Dios altísimo, el gran Rey de toda la tierra y el gran Rey de mi corazón. Digno de mi alabanza, digno de mi adoración, te exalto, te alabo y te bendigo, Señor de señores, Dios de dioses, el poderoso de Israel. Grandes milagros y portentos, y lo sigues haciendo en mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por nuestra nación Honduras. Gracias, Padre, por la bendición de nacer en una tierra rica, próspera, en una tierra grande, nuestra Honduras, nuestra tierra. No más maldición para Honduras. No más hablar mal de Honduras. Nos comprometemos a hablar bien de Honduras. La bendecimos, la amamos. Declaramos que es una tierra grande. Bendecimos a nuestras autoridades, presidentes, ministros, diputados, todos cuantos han sido llamados y puestos
en el órgano gubernamental, los bendecimos. Declaramos que hacen el bien para nuestra nación, para nuestros hermanos, para nosotros mismos. Les recordamos que su compromiso es hacer lo mejor para el pueblo. Bendecimos sus familias. Declaramos que todo el bien que hacen a Honduras se replica en sus familias. Bendecimos sus esposas, sus hijos, los hijos de sus hijos. Declaramos autoridades con sabiduría y con entendimiento para tomar las mejores decisiones. Gracias por Honduras. Le pido que extienda sus manos. Vamos a bendecir a los que nos siguen por los medios de comunicación, televidentes, radio escuchas, internautas, los que nos siguen por la televisión, por la radio, por el internet. En el nombre poderoso de Jesús, desde este lugar, les bendecimos y declaramos con autoridad, la autoridad que tenemos de parte de Dios. Esta mañana, que esta hora, que esta jornada, no es una casualidad que usted nos esté viendo, no es una casualidad que nos esté escuchando. Con la autoridad que tenemos, bendecimos su vida. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús riqueza, abundancia, prosperidad, sanidad y salud en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que esos huesos rotos vuelven a unirse. Declaramos que sus células se alinean, órganos trabajan conforme al diseño de Dios. No es casualidad, créalo y hoy se levantará de esa cama. Créalo que ese diagnóstico retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por su economía, oramos por prosperidad, finanzas, empleo y sabiduría para administrar lo que Dios le da. En el nombre de Jesús lo bendecimos y declaramos que en usted se levanta una nación poderosa en sus generaciones. Bendecimos también a nosotros mismos. Ahí donde está, ministrese, tóquese, bendígase. Oramos por negocios en el nombre poderoso de Jesús. Para los que están aquí, negocios prósperos, negocios que abundan. Oramos por los negocios actuales, por los que ya comenzaron, pero también por los que no han comenzado. Ideas creativas, negocios que crecen, negocios que se potencian. Y lo que hasta ahora han visto en sus empresas, en sus negocios, es solo el inicio, porque Dios tiene cosas aún más grandes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Crea esa palabra, bendiga su negocio, bendiga esa idea, bendiga esa producción que está haciendo. Oramos por pagos retrasados en el nombre de Jesús. Se liberan esos pagos y vienen los recursos a sus manos. En el nombre de Jesús, empleos dignos. Hermanos y hermanas que han estado esperando un empleo, que han orado. En el nombre de Jesús yo declaro que las puertas se abren. Hay gracia en ustedes para que los que contratan puedan ver la diferencia en su rostro. En el nombre poderoso de Jesús, empleos que le van a permitir llevar el sustento a sus casas. Gracias, Dios, porque se desatan empleos entre mis hermanos. Provisión financiera en el nombre de Jesús. Declaramos provisión, recursos que llegan a sus manos. Sabiduría para poder administrarlos. Sabiduría para poder sacar bien esos presupuestos. Sabiduría para poder ejecutar presupuestos y poder hacer un uso correcto de los recursos en el nombre de Jesús. Familias que se unen. Familias que probablemente están al borde de quebrar. Pero en el nombre de Jesús, relaciones se reconstruyen. Relaciones vuelven a unirse. Esposos, esposas sanan heridas en el nombre de Jesús. Hijos y relaciones entre madres y padres en el nombre de Jesús, relaciones fuertes que garantizan un futuro poderoso en el nombre de Jesús. Sanidad para cuerpos, sanidad para todos esos órganos que probablemente tienen un diagnóstico, pero que en el nombre de Jesús creemos que por tus llagas somos sanos. Créalo y reciba. Créalo y reciba en el nombre de Jesús. Sanidad y salud para nosotros. Esta es una mañana
de milagro, de salvación. Esta es una mañana de recibir. Créalo, créalo. Usted lo recibe. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos lo que tienes. Recibimos lo que nos das. Y te celebramos, Dios, con este fuerte aplauso. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Amén, amén. Amén. Puede sentarse. Bienvenidos a Consejo, Inspiración y Victoria. Este día tengo el honor de poder compartir con ustedes una palabra. Para eso los invito a que miremos y escuchemos la introducción al mensaje de hoy. Herencia de fe. Como padres, nos esforzamos por dejar a nuestros hijos una importante herencia basada en valores, principios y educación. Otros suman el dinero y los bienes materiales. Pero como hijos de Dios, debemos buscar la manera de dejar a nuestros hijos la mejor herencia, la herencia de la fe. Para ello, debemos ser una generación íntegra e interesada genuinamente en la nueva generación. La generación que recibe la herencia debe ser una generación que se prepara y que honra a sus mayores. El llamado a una herencia correcta viene por una contribución correcta de la nueva y de la actual generación. Será una combinación la que nos hará poderosos en este traspaso. 2014, año de las nuevas generaciones. Andrés, un niño de 12 años. Andrés vivía a la orilla del mar. Desde su casa, Andrés podía ver el panorama, miraba el mar, miraba todo lo que compone la vida en una costa. Era una tarde lluviosa, llena de vientos. Una tarde donde el viento azotaba, iba y venía. Una tarde donde el agua golpeaba, característica de las lluvias en las costas. Y Andrés, un niño de 12 años, fue corriendo a una de las ventanas de su casa y miraba, observaba el panorama, observaba lo que estaba pasando. Miraba como el viento iba y venía. Miraba cómo el agua azotaba. Y miraba cómo todo lo que se miraba parecía tener miedo. Hombres y mujeres que todavía corrían porque tenían miedo. Aún las cosas, Andrés miraba cómo eran azotadas, golpeadas y llevadas. Aún las cosas parecían tener miedo. Pero algo captó la atención de Andrés. Algo llamó su atención. Y fue ver en medio de toda aquella turbulencia, todo aquello que se movía, que iba y que venía. Andrés miró una boya dentro del mar. Miró y extendió su vista y vio cómo la boya se mantenía firme a pesar del viento. Vio cómo la boya no se movía a pesar del agua. Corrió asustado, dejó la ventana, fue donde su padre. Contó a su padre lo que había visto y le decía, ¿por qué la boya no tiene miedo? ¿Por qué la boya no se mueve? ¿Por qué la boya sigue en el mismo lugar a pesar del viento? Andrés le decía, la boya parece que no tiene miedo, a pesar de que el agua está al nivel de la boya. Muchas veces vi a la boya, le decía, hundirse porque el agua se ponía encima, pero en cuestión de segundos la boya salía a flote en el mismo lugar. ¿Por qué? Su padre le dijo, Andrés, lo que hace que la boya no tenga miedo, lo que hace que la boya no se mueva del lugar,
es debido a que está amarrada a un ancla. Hermanos, su vida y la vida de las nuevas generaciones estará firme, estará sin moverse, estará sin tener miedo a pesar de la turbulencia cuando esté amarrada al ancla que se llama fe. La fe es lo único que garantizará que a pesar de la turbulencia que va a venir, vientos huracanados que van a soplar, situaciones que nos van a hacer muchas veces sentir miedo, pero lo único que nos va a anclar es la fe. La fe. La fe. Como padres nos esforzamos por dejar herencia en nuestros hijos, educación, principios, valores. Es lo que todos queremos heredar. Otros suman dinero y posesiones materiales, y está bien. Pero, como hijos de Dios, debemos de entender que la misión y la mejor herencia de todas es la herencia de la fe. Es necesario entender que lo que las nuevas generaciones primordialmente necesitan es esa herencia de fe. Porque será lo único que los va a tener anclados. No será el dinero, no serán las posesiones, es la fe. Y es Dios como piedra angular, el único que garantizará que nuestros hijos salgan a flote. Pero viene una pregunta: ¿cómo heredamos esa fe? ¿Cómo hacemos para que esa fe sea traspasada de generación en generación? Cuando un niño nace, a través de la relación con sus padres, se construye una tradición familiar. Los padres tienen el derecho y el deber inalienable de educar a sus hijos, de enseñarles, de llevarlos y a que ellos encuentren identidad. Pero sobre todo, ayudarles en ese encuentro con Dios. Pero los hijos crecen y maduran, dejan de ser niños, pasan por la adolescencia y se convierten en jóvenes. Y este es un momento determinante. Aquí es cuando los niños ya no son niños, crecieron, y es cuando ellos ya tienen la capacidad de hacer una síntesis entre lo recibido en casa y lo nuevo que están conociendo. Entre lo que vieron en casa, lo que escucharon y lo que el mundo que están descubriendo les está presentando. Pero la fe no es una mera herencia cultural. La fe no es algo que solo por haber escuchado nuestros hijos van a tomar. La fe es una acción que trasciende a través de la gracia de Dios, a través de la primera, segunda, tercera y cuarta generación, pero que depende de la voluntad humana, de acuerdo a esa capacidad que Dios nos dio, de tomar o no la llamada. Y lo voy a repetir: la fe es una acción que trasciende a través de las generaciones, pero que depende de la voluntad de tomar o no esa acción. Sabemos que nadie puede responder por otro. Hemos aprendido desde este lugar, desde esta plataforma, nos han enseñado que Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Hemos aprendido que confesamos a Dios y decidimos vivir como cristianos, cada uno personalmente. Pero los padres cristianos están llamados a dar un testimonio creíble de fe y esperanza para sus hijos. Los padres cristianos tienen que procurar que la llamada de Dios llegue a las generaciones que vienen de la manera más creíble y transparente posible. Es el plan de Dios. David lo entendió. Y les pido que me acompañen al Salmo 78, verso 3 al 7. David lo entendió. David recibió el mensaje. Este pasaje, personalmente, me da mucha esperanza y me da mucha alegría. Salmo, capítulo 78, verso 3 al 7. Salmos, capítulo 78, 3
verso 3. ¿Lo tiene? ¿Me da un poderoso amén? Amén. Dice el 3, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió las leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera. Y mire lo que dice, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos. Mire el 7, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Si usted cree esta palabra y quiere que sea carne en sus generaciones, dele al Señor un fuerte aplauso. Hermanos, es el plan de Dios, lo dice la palabra, heredar esta fe. Es que, ¿cómo fuéramos nosotros partícipes de esta fe si no fuera por herencia? Hace más de 2000 años, un pequeño grupo se reunía creyendo lo que nosotros hoy creemos, adoptando las enseñanzas que nosotros hoy adoptamos. ¿Cómo es que nosotros seguimos creyendo en lo mismo? Por transferencia, por generaciones, porque una generación se la traspasó a otra y se la traspasó a otra. Este es el plan. Este es el plan. Pero hay algo muy importante. Y es necesario que nosotros podamos ver esta herencia como un tesoro invaluable, como un tesoro grande. Pero es necesario que extendamos la mirada. Es necesario que nuestra vista salga de nuestra propia casa, porque la herencia de fe, actual generación, no solo es para nuestros hijos, no solo es para nuestros sobrinos. Nuestra visión no se puede terminar en los nietos. El impacto y la herencia de fe debe de darse también a los niños, a los jóvenes que están fuera de casa. Su visión se debe de extender en el vecindario, en el lugar donde trabaja, en la congregación, en el transporte público que muchas veces van y que ahí están los jóvenes. Es ahí donde tenemos que impactar también, no solo nuestros hijos. Extienda su mirada y vea más allá que solo su casa, vea más allá que solo su sangre. Es necesario y las nuevas generaciones necesitan que nos interesemos por ellos. Generaciones que heredan, por favor, no se den el lujo de que su fe muera con ustedes. Por favor. Pero generaciones que heredamos, por favor, no nos demos el lujo de que esta generación se muera sin que nosotros hayamos recibido esa fe, sin que nosotros hayamos sido instruidos, sin que nosotros hayamos aprendido muy bien cómo se hacen las cosas. Hermanos, no hay cosa más triste. Cuando yo veo estas historias, me pongo a pensar mucho. No hay cosa más triste que ver hombres y mujeres que consagraron su vida a Dios, que hicieron grandes cosas a lo largo de su vida, pero que sus generaciones se apartaron de Dios. No hay cosa más triste. Pero también no hay cosa más inspiradora que ver hombres y mujeres que consagraron su vida a Dios y que sus hijos también han consagrado su vida a Dios. Por eso yo doy alabanza y gloria a Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. No hay cosa más alegre que ver eso, transferencia. La palabra nos enseña y nos pone contrapuestas dos historias totalmente distintas. La primera, Josué, dice la palabra que Josué murió cuando tenía 110 años. Y dice la palabra que cuando Josué murió y su generación murió su fe. La generación que vino no aprendió,
no entendió, no conoció al Dios de Josué. Y la generación que vino, entonces, adoró a otros dioses. Se dedicó al culto a otros dioses, a la brujería. ¿Y sabe qué? Esa generación pagó factura por eso. Esa generación que se apartó de Dios tuvo que pagar un precio grande por haberse apartado. Pero frente a esta historia, y totalmente opuesta, está Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, y en una de las partes de las cartas le dice: Timoteo, la fe que hoy tienes es la misma fe de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. Gloria a Dios por Timoteo. Gloria a Dios por Loida y por Eunice. Gloria a Dios por ellos. Sí se puede. La fe de Loida, la fe de Eunice, era la fe de Timoteo. Y Timoteo gustó el fruto de hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, generaciones nuevas, generaciones actuales, ¿cuál es la historia que queremos? Tomando como ejemplo y profundizando en las dos cartas que Pablo le escribe a Timoteo, hoy vamos a caminar en esa ruta para poder encontrar las claves para que esta herencia sea poderosa, para que esta herencia de fe esté garantizada y esté puesta en las manos correctas. Pablo le escribe a Timoteo siendo Timoteo el obispo de Éfeso. Pablo le escribe dos cartas a Timoteo. Son las que conocemos como primera carta de Timoteo y segunda carta a Timoteo. Timoteo es llamado por Pablo mi hijo verdadero de la fe. Se reconoce a Timoteo como el hijo predilecto de Pablo. ¿Logra ver la cercanía entre Pablo y Timoteo? ¿Logra ver la relación que había entre Pablo y Timoteo? Pablo le dice: Timoteo, mi hijo verdadero de la fe. ¿Lo logra ver? Y Pablo le escribe a Timoteo y le enmarca 4 cosas referentes a la fe. Era muy importante la herencia y la transferencia. Pablo le dice a lo largo de las 2 cartas: Timoteo, guarda la fe sinceramente. Hoy en día tenemos que guardar esta fe. Este consejo es nuevo para este día también. Tenemos que guardar la fe por el sincretismo de ideas que dañan la sana doctrina. Timoteo también le dice, también le dice a Timoteo: aférrate a tu fe. Porque Pablo entendía que así como la boya que vio Andrés, la fe era lo único que iba a mantener a Timoteo. Y le dice: aférrate. Consejo para nosotros hoy en día también. También Pablo le dice: mantente alimentado con el mensaje de la fe. Eso es relación con Dios. Eso es intimidad. Eso es oración. Eso es escudriñar la palabra. Aliméntate, le dice, de la fe. Es lo que te va a mantener. Y le dice también: persiste y pelea por tu fe. Esa es la herencia que nos dejó la iglesia protestante. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, nuestro Señor. Hermanos, una correcta herencia de fe, un correcto traspaso de este tesoro, no solo depende de la actual generación. El éxito en este traspaso no solo es responsabilidad de los que suman décadas en años. Nuevas generaciones, también es responsabilidad nuestra este traspaso. La correcta herencia de fe se va a dar cuando, como una amalgama, cuajemos exactamente en la labor de la actual generación y de la nueva generación. Es responsabilidad de ambos. Y tomando como base esta relación y estas cartas de Pablo a Timoteo, vamos a ver hoy, y permítame exponer con la ayuda del Espíritu Santo, 4 puntos, 4 claves que van a hacer exitoso este traspaso. Generación que entrega herencia es una generación íntegra.
La integridad es un asunto esencial y que no puede fallar. Lo íntegro es lo que está completo. No le falta nada, ni un pedazo siquiera. Piensa en un vaso. Yo puedo tener un vaso, llenarlo de agua, y ese vaso va a ser bendición cuando yo tome el agua. Un vaso completo, un vaso íntegro. Esa es bendición. Pero ahora piense en que del otro lado tengo un vaso que le hace falta un pedazo. Yo le pongo agua, probablemente no va a ser bendición. En vez de que sea bendición, va a causar heridas en mis labios. Va a causar heridas probablemente en mi lengua. Y lo mismo, hermanos, ejemplos íntegros, vidas íntegras son bendición. Vidas a medias y que son halladas faltas causan heridas. Hermanos, es necesario volver a la integridad. ¿Pero de qué me está hablando? ¿De perfección? No. Yo sé que no somos perfectos. Yo sé que ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Pero integridad sí se puede alcanzar. ¿Por qué? Porque la integridad es parte del carácter de Dios. Y nosotros, como a través del nuevo nacimiento y como nuevas criaturas, adoptamos el carácter de Dios. La integridad sí es posible. Aunque somos seres humanos imperfectos, podemos ser íntegros a través de ese nuevo nacimiento, porque ese es el carácter de Dios, íntegro. No existe modelo de vida sino el vivido. Las palabras no entran en la mente de nuestros jóvenes, los ejemplos sí. Las palabras no entran en la mente de los jóvenes, los ejemplos sí. Pablo delimitó muy bien y le puso un marco muy bien al comportamiento íntegro. Y acompáñeme a 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 2 al 3. Y le voy a pedir que se quede ahí en Timoteo. Vamos a estar estudiando y analizando los versículos a través de Timoteo, primera y segunda carta. 1 Timoteo, capítulo 3, verso 2 al 3. ¿Lo tiene? Amén. Verso 2 dice: por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Excelente marco que le pone Pablo. Excelente. Generación que entrega, necesitamos ejemplos íntegros. Ejemplos íntegros. Modelen con su vida. Modelen en lo grande, pero también modelen en lo mínimo. Es más, muchas veces los detalles son los que marcan a nuestros jóvenes. Hace unas semanas estuve atendiendo y dándole seguimiento a las boletas del círculo de oración, boletas que ustedes nos escriben y nos dejan para que los pastores llamemos, oremos juntos. Y cada semana estamos haciendo un trabajo, orando, acompañándolos, llamándolos, motivándolos. Pues hace unas semanas atendí las boletas y me encontré con una boleta y con el permiso de quien la escribió, les cuento, que la boleta decía: les escribo para que oren por el trabajo de mi mamá, trabajo que yo sé que por fe va a venir. Llamó mi atención aquella boleta, vi el nombre, se llama Natalia. Natalia decía: oren por el trabajo
de mi mamá, que yo sé que va a venir. ¿Sabe cuántos años tiene Natalia? 7 años. Me quedé asustado. ¿Cómo una niña de 7 años podía estar diciendo qué experiencias en la vida ha pasado Natalia para creer en la obra milagrosa de Dios? No me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda que pequeños detalles que Natalia ha visto en 7 años la han hecho creer en Dios. Y yo le digo a Natalia, Natalia está aquí hoy. Natalia, siga creyendo en Dios. Su fe se va a ver fortalecida y no va a quedar avergonzada. Adelante, Natalia. Adelante, no me cabe la menor duda que Natalia vio probablemente a su madre de rodillas creyendo en Dios. No me cabe la menor duda que probablemente Natalia escuchó decir, pero creemos en Dios. Y eso es lo que aferra a nuestros niños y a nuestros jóvenes. El ejemplo en los mínimos detalles. Permítanme contarles una parte de mi historia, una parte de mi vida. Para la gloria de Dios, antes de ser llamado a tiempo completo al ministerio, trabajé en mi carrera, trabajé en lo que estudié en mi pregrado, en lo que estudié también posteriormente en mi maestría. Y trabajé para la gloria de Dios, porque solo Él pudo hacerlo, solo Él pudo darme algunos lugares de privilegio. Trabajé para algunas corporaciones multinacionales que operan en nuestro país. Ocupé algunos cargos gerenciales, algunos cargos donde hay que tomar muchas decisiones para la gloria de Él. Pero como es lógico, y ustedes lo saben, cargos donde hay decisiones, donde se juegan muchos millones de dólares mensuales. Detrás de eso vienen los ofrecimientos. Detrás de eso vinieron ofrecimientos de dinero corrupto. Detrás de eso vino ofrecimientos para tomar drogas, para tomar alcohol, para tomar cigarrillos. Detrás de eso vinieron ofrecimientos de mujeres también. A mi escritorio llegó gente a poner dinero. A mi escritorio llegó gente a hacer propuestas de carros y de casas también. A mi escritorio llegaron personas con drogas y no tenía que pagar ni un 5 por ellas. El ingeniero Morales podía consumir lo que quería sin pagar. Mientras estuve en los cargos. Historia distinta cuando salí de los puestos. A mi escritorio llegaron mujeres a ofrecerse. Llegó un punto de decisión. Llegó el momento decisivo de mi vida. Decidir entre tomar o dejar. Decidir entre sí o no. Para la gloria de Dios. Hice la voluntad de Él. Para la gloria de Dios. Decidí rechazar lo que me iba a perder y decidí tomar lo que me iba a salvar, que era Dios. Pero ¿sabe qué? La historia tiene un muchos años atrás. Vieron 3 personas, 3 actores. Estos actores no son seres divinos, seres humanos como usted y como yo. Personas con defectos, también con virtudes. 3 personas que aún tienen mucho que enmendar, pero que supieron ser íntegros, pero que supieron modelar, pero que tuvieron cuidado en los detalles. Mi abuelo, que es mi padre, mi abuela, que fue mi segunda madre, y mi madre propia. 3 personas que marcaron.
Y ese momento en el que yo dije no a esa casa, que era corrupción, no me cabe la menor duda que fue influenciado probablemente por aquella vez, cuando yo solo tal vez tenía 8 años. Iba en el carro con mi abuelo. Él cometió una infracción de tránsito. El policía lo detuvo. Y cuando el policía llegó a la ventana, mi abuelo le dijo: disculpe, por favor aplíqueme la sanción, aquí está mi licencia. Por favor aplique la sanción que corresponde. A pesar que el policía estaba diciendo: no se preocupe, esto lo podemos arreglar entre usted y yo. No, aplique la sanción que corresponde. No me cabe la menor duda que cuando decidí mantenerme íntegro y dejar de lado todo eso que me estaban ofreciendo, probablemente vino a mi mente aquella vez que vi a mi madre levantarse de la cama con una cantidad interminable de incapacidades, justificadas tal vez, pero decir: no, tengo una responsabilidad en el trabajo que cumplir, y a pesar de las incapacidades me levanto porque allá hay algo que me está esperando. Esos son modelos de personas imperfectas, pero que pueden ser íntegros. Sí se puede, sí se puede. Escúcheme esto, ponga mucha atención. Quiero hacer un énfasis primordial en esto. Hermanos, si hoy nos estamos cruzando los semáforos en rojo, no lloremos mañana porque nuestros hijos estén procesados por desfalco. Si hoy nos estamos llevando los lápices de la oficina para que nuestros hijos los lleven a la escuela, no lloremos mañana porque están torciendo contratos y están torciendo acuerdos. Si hoy estamos bebiendo socialmente, no llore mañana porque sus hijos son presa de los vicios y de las drogas. Si hoy estamos usando los recursos de la institución en la que trabajamos para beneficio personal, no espere otra cosa, que mañana sus hijos estén tomando decisiones que afectan a las mayorías para beneficiarse ellos mismos. Por favor, generaciones que entregan, íntegros, aunque sea por ellos, íntegros, aunque sea por las nuevas generaciones. Si usted se compromete a vivir íntegramente, deme un poderoso, fuerte y sentido amén. 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 Generación, segundo punto, generación que entrega herencia. Es una generación que se interesa genuinamente. Para que la fe sea enraizada, para que la fe sea genuina en los jóvenes, ellos necesitan cariño, ellos necesitan amor, ellos necesitan gente que se interese genuinamente. Pablo es el ejemplo. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo cosas delicadas. En las 2 cartas Pablo desarrolla posturas con respecto a la falsa doctrina. Y le escribe a Timoteo cuál debe ser el comportamiento. Le escribe a Timoteo cómo debe de ser administrada la iglesia. Le escribe a Timoteo cuál debe ser el comportamiento de un anciano, de una viuda. Cosas delicadas, cosas de valor, cosas de peso. Pero Pablo no solo se interesó por Timoteo, el ministro de Éfeso. No solo se interesó por la labor de Timoteo. Pablo se interesó por la persona de Timoteo. Pablo se interesó por ese joven que era Timoteo, íntegro como persona. Acompáñeme a ver el interés de Pablo. 1 Timoteo 5, 23. Ahí mismo donde estábamos. 1 Timoteo 5, 23. Aquí Pablo le está escribiendo sobre las viudas, los ancianos y los esclavos. Pero hay espacio para decirle esto a Timoteo. 1 Timoteo 5, 23.
Le dice, no bebas agua solamente, deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago, ya que te enfermas muy seguido. Los comentaristas de este verso dicen que el estómago de Timoteo era un estómago delicado. ¿Por qué lo supieron? Porque Pablo se interesaba genuinamente. Pablo le dice, por favor, Timoteo, acordate de tu estómago, cuídalo. Acordate que te pasas enfermando. Pablo estaba interesado genuinamente en Timoteo. Por favor, Timoteo, cuida el estómago. Y no malinterpretemos lo del vino, ¿verdad? A veces queremos interpretar como queremos. No malinterpretemos. Le dice, no tomes tanta agua. Cuida tu estómago. Por años nuestro pastor ha llamado desde este lugar y ha dicho palabras como estas: adultos, aparten tiempo, acérquense a un joven, llévelo a comer, tómese un café, hable, escúchelo, acompáñelo. Cuando ha hecho ese llamado, pocos han contestado al llamado. Y muchas veces a lo largo del tiempo nos cansamos. Después de un tiempo, nuestros jóvenes están solos. Es necesario que acompañemos a nuestros jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque si los buenos no los acompañamos, hay un montón de malos que están dispuestos a la orden del día para estar con ellos. Es ilógico pensar que en un terreno fértil, que son nuestros jóvenes, si nosotros no sembramos rosas, no va a crecer maleza. Hermanos, si usted y yo no sembramos rosas en ese terreno, ahí van a haber espinos que le van a pasar una factura a nuestros jóvenes. Tenemos que acompañar, tenemos que estar con ellos, tenemos que dar calor. El Señor me ha permitido compartir mucho de mi tiempo con jóvenes. Yo los escucho, yo los veo. Y déjeme decirles, se nos están muriendo. Se nos están muriendo. Y si usted cree que estoy hablando de jóvenes que no pertenecen a familias cristianas, está equivocado. Estoy hablando de jóvenes que pertenecen a familias cristianas que se nos están muriendo porque la droga la tienen a la orden del día, pero el papá no lo tienen porque él no tiene tiempo. Porque se nos están muriendo porque el sexo antes del matrimonio y las mujeres las tienen a la orden del día, pero la mamá no la tienen para ellos. Yo los escucho. Comentarios, por ejemplo, en tiempos de Navidad. ¿Y cómo te fue en Navidad? Decepcionados dicen, sí, tengo los tenis, el juego de video, el teléfono. Pero otra vez mi papá no estuvo. Me duele escucharlo. Padres de familia, lo que ustedes hacen en la vida de sus hijos, el llamado que ustedes tienen, no lo puede suplantar ni el mejor pastor de jóvenes del mundo. El llamado que ustedes tienen y lo que ustedes van a sembrar en sus hijos, no lo va a hacer ni la mejor escuela cristiana del mundo. El padre hace su parte, el pastor hace su parte y la escuela hace su parte. Son ustedes los que tienen que sembrar en sus hijos. Son ustedes los que van a garantizar que sus hijos estén bien. Le voy a pedir a la actual generación, la generación que entiende que está heredando, que entiende que está dando, que entiende que está influenciando, que se ponga de pie. Por favor, póngase de pie. Cierren sus ojos. Piensen en esta palabra. Recuérdenla, interiorice, diga, integridad. Vivir íntegramente. No soy perfecto, pero puedo ser íntegro. Interesarme genuinamente. Y ahora decida. Ahora decida. Usted decida lo que va a hacer. Y los que han decidido vivir íntegramente e interesarse por estas generaciones, entreguémosle al Señor un fuerte aplauso. Puede sentarse. Muchas gracias.
Ahora voy con los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Hoy comemos todos. ¿Verdad, Eunice? Sí. Jóvenes, generación que recibe herencia es una generación que se prepara integralmente. Hay una responsabilidad de frente. Hay una herencia que recibir. Debemos desde ya estar listos y trabajar para que cuando las responsabilidades lleguen a nosotros, estemos listos y capaces para asumir. Igual, el ejemplo de Timoteo. Pablo y Timoteo. No lo busquen, pero en Hechos 16, del 1 al 3, se los voy a leer. Mire lo que dice la palabra. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo, el mismo que después fue el hijo predilecto de Pablo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Cuando Pablo llega a Listra, encuentra que la comunidad tiene un buen concepto de un joven llamado Timoteo. Y producto del buen concepto, Pablo dice que se venga. Ya les conté en lo que se convirtió Timoteo después. Jóvenes, llamo su atención. Esa palabra me hace ver que Timoteo, aunque era un joven, no vivía la vida por pasar. No andaba por ahí dedicado a los placeres del mundo. No estaba esperando en convertirse en un adulto para agarrar las cosas con seriedad. Timoteo era un hombre serio, porque si los adultos del pueblo tenían un buen concepto de él, quiere decir que había tomado las cosas con responsabilidad, con seriedad. Se había preparado para el momento. Él tal vez no sabía cuál era, pero él estaba preparándose para el momento en que Pablo iba a llegar a esta ciudad y escuchar el concepto de Timoteo. Timoteo no jugaba a ser cristiano. Timoteo no perdía el tiempo. Estoy seguro que Timoteo era un joven serio que afrontaba sus responsabilidades con seriedad. Se preparaba en todo momento. Shakespeare escribió que dependiendo de la carga que se recibe, será el tamaño de los hombros que la soportan. Jóvenes, la fe no es algo ligero, la fe no es un juego, la fe no es un pasatiempos. ¿Cómo están nuestros hombros? ¿Cómo están? ¿Están grandes? ¿Están musculosos? ¿Están listos? Porque la fe no es un pasatiempo, porque la fe no es un juego, porque este es un tesoro invaluable. ¿Estamos listos para recibirla? Y al hablar de prepararse, no estoy hablando solo de estudiar la Biblia y las Escrituras. Estoy hablando de estudiar y ser el mejor en sus carreras. Estoy hablando de prepararse, de tomar con seriedad su carrera universitaria, su colegio. Es más, estoy hablando de tomar con seriedad esa labor que probablemente solo sea extender la cobija cada mañana. Si Timoteo contaba con la buena opinión de la gente, quiere decir que si Timoteo extendía la cobija, la extendía bien. Jóvenes, vida abundante. La herencia de nuestra casa es grande. La acción y misión de vida abundante y lo que nuestros líderes, lo que nuestros pastores, lo que nuestras actuales autoridades han hecho no es juego. Han hecho cosas grandes. ¿Estamos listos para recibirla? ¿O estamos jugando? Jugando por el mundo no se hereda. Con los pies en dos lugares, en el mundo y en la iglesia, no se hereda correctamente. Porque por física puedo entender que con las piernas abiertas no voy a poder soportar. Pero si estoy firme, haciendo la voluntad de Dios, si estoy parado firme con los pies juntos, entonces estoy listo para recibir la herencia. Jóvenes, preparémonos para nuestro llamado. Generación que hereda, póngase de pie, por favor. Generación que estamos recibiendo, jóvenes,
que estamos recibiendo. Pónganse de pie. Y si ustedes deciden, si ustedes han decidido recibir y ser hallados calificados, repita conmigo esto. Si no, no lo repita. Nadie le va a exigir que lo repita. Si usted tiene esa convicción de recibir, repita conmigo. Me comprometo a prepararme siempre. Son pocos los que han decidido. Vamos a dar otra oportunidad. Me comprometo a prepararme siempre. Entregarme de lleno a mis tareas. Esforzarme. Mantenerme puro. Y guardar con sumo cuidado mi fe. Démosle un fuerte aplauso. Pueden sentarse, gracias. Primera Timoteo 5:1 nos da el último punto. Generación que recibe herencia es una generación que honra a sus mayores. Primera Timoteo 5:1 deja claro y dice: nunca le hables con aspereza a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Jóvenes, es un error pensar que somos mejores y que estamos listos. Hay mucho que aprender. Hay mucho que recibir. Es un error pensar que es hora de que los que ya no cuentan en años sino en décadas, de que los que ya pintan canas deben de salir por la puerta de atrás. No. Hay mucho todavía que aprender. Hay mucho que recibir todavía. Es cierto, somos creativos. Es cierto, sabemos hacer muchas cosas bien. Es cierto, tal vez la generación actual no sepa tan bien mandar mensajes como usted lo hace. Tal vez no saben conectarse a la red tan bien, ni usan las redes sociales tan bien como nosotros. Pero hay otras cosas que saben hacer muy bien. Ellos saben magistralmente comunicarse sin depender de un aparato móvil que en 5 horas se descarga. Muy bien, lo saben hacer. Aprendamos, potenciémonos. Y nosotros, que sabemos comunicarnos con aparatos móviles, tomando eso de ellos, somos poderosos. Esa es la herencia. Por favor, honremos. Por favor, las canas se respetan. Los años y la sabiduría se respetan. Nuestros jóvenes deben apreciar y honrar el trabajo realizado. Honra significa poner un precio, valorar, estimar. Y dice la palabra que el que da honra, recibe honra. Un llamado. Algunos predicadores están hablando y enseñando cosas que no son correctas. Cuando Lucas dijo que no se debía poner vino nuevo en odres viejos, no se refería a gente. Disculpe por ser un poco grosero, pero seamos serios en la exposición de la palabra. No se refería a gente, no se refería a canas, no se refería a años. Lucas estaba diciendo que el evangelio que Jesús estaba predicando era un poder tan grande y su fermento de cambio era tan grande que no podía ser depositado en una estructura vieja, no podía ser comprendido por la ley que traíamos. El evangelio era un poder de fermento de cambio que no podía ser contenido. Son las estructuras las que hacen que el evangelio no prospere, no son las canas ni las personas. Heredemos una correcta interpretación de la palabra. El llamado a una herencia correcta viene por una contribución correcta de la nueva y de la actual generación. Hagamos, actual generación, lo que nos toca. Y nueva generación, hagamos lo que nos toca para que seamos poderosos y la fe no sea quebrantada. Ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro. Y oramos y decimos: gracias, Dios. Gracias porque hoy hemos podido, Señor, ver y entender lo que tú tienes para nosotros. Íntegros,
interesados auténticamente, preparándonos y honrando a nuestros mayores. Gracias, Dios. Decidimos ser esa generación que entrega correctamente y también decidimos ser esa generación que recibe correctamente. Te bendecimos, Señor. Y si entre nosotros, o de los que nos siguen a través de los medios, hay alguien que aún no ha recibido esta fe, aún no se siente un hijo de esta fe, hoy es día de salvación. Repita conmigo: Señor Dios, yo te doy todo mi corazón. Te invito a que entres a mi vida, que te poses en mí. Te declaro como mi Señor y Salvador. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú eres el Rey y Señor de mi vida. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón. Recibo esa fe y heredo esa fe en el nombre de Jesús. Si entre nosotros hay alguien que ha orado por primera vez, le voy a pedir que levante su mano, que ha hecho esta oración, que ha reconocido a Dios como su Salvador. Lo queremos conocer, queremos tener sus datos, queremos saber quién es. Bendiciones por acá, bienvenida. Bendiciones por aquí, bendiciones. No baje su mano, déjela en alto. Bendiciones. ¿Hay alguien más que ha hecho esta oración por primera vez? Deje en alto su mano. Los que nos siguen, si han hecho esta oración, busque una congregación, siga creciendo en esta fe. Ahora los invito a que miremos y escuchemos la buena nueva en vida abundante. Saludos familia Vida Abundante. En el año de las nuevas generaciones, soy Irene y esta es la buena nueva. Mi primer anuncio es para todos los hermanos interesados en conocer nuestros ministerios. La Dirección Eclesial instala una mesa informativa para atender todas sus necesidades. La mesa está ubicada en el auditorio. Tengo buenas noticias para los esposos. El próximo sábado, 31 de mayo, tenemos una conferencia para los matrimonios. La enseñanza estará a cargo del pastor Evelio Reyes. Va a ser en el auditorio a las 9 de la mañana. Puede traer a sus hijos, pero antes hágalo saber a los hermanos encargados de la inscripción y así atenderles muy bien. Y el domingo 1 de junio festejaremos 2 eventos. El primero es el Día del Siervo Fiel, fecha dedicada a honrar a nuestros líderes, pastores, maestros y servidores del ministerio. Y el segundo evento es la presentación de niños. Es requisito tener 2 padrinos. Soy Irene y esta fue la buena nueva. ¡Feliz domingo! Quiero hacer énfasis en 2 anuncios. Primero, reunión para matrimonios, próximo sábado 31 de mayo a las 9 de la mañana. Nuestro pastor Evelio va a estar compartiendo con nuestros matrimonios para poder levantar en ellos grandes obras. Yo les pido que si ustedes necesitan apoyo y ayuda con sus niños, nosotros vamos a tener atención para ellos, pero necesitamos conocer quiénes van a estar con nosotros. Necesitamos saber, si usted va a traer sus niños, en la parte posterior hay una mesa de la Dirección Eclesial donde nos puede dejar sus datos. Queremos estar preparados de la mejor manera para atenderlos como se debe, no para entretener, sino para poder atender como se debe a nuestros niños. Y segundo anuncio, Día del Siervo Fiel, próximo domingo 1 de junio, fecha dedicada a honrar a nuestros líderes, pastores, maestros y servidores del ministerio. Les pido que se pongan de pie. Vamos a orar. Saque su ofrenda, su diezmo. Vamos a orar y decimos gracias Dios por la provisión que nos das. Gracias Señor porque día a día podemos verte Señor actuando en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús venimos hoy reconociéndote como el dueño de nuestra vida, trayendo Señor un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias Dios por la provisión y con esta ofrenda, con este diezmo, ponemos también ante ti nuestros sueños, nuestras metas, que sabemos Dios que se cumplen porque están sujetas a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse.
siempre en mi temor. Era imposible que no fueras a dejarme. Ahora sé que tu amigo soy. Tu gracia en mí siempre me sigue, sí. Tus bendiciones, sí. Misericordias, oh. Convencido estoy ahora de tu amor. Sé que me amas a mí, que me amas, amas, amas. Que tu gracia me seguirá, seguirá por siempre. Sé que tu gracia me seguirá, seguirá todos los días. Amén. Con libertades que ahora yo te canto, manso arriba doy. Abro a ti mi corazón, Dios eterno, te adoro con mi vida. Oh, tu gracia en mí siempre me sigue, sí. Tus bendiciones, sí. Cielo de todo, convencido estoy ahora de tu amor. Sé que me amas a mí, que me amas, amas, amas. Sé que tu gracia me seguirá, seguirá por siempre. Sé que tu gracia me seguirá, seguirá todos los días. Amén. Declare su misericordia, esa gracia para todas sus generaciones. A la derecha, misericordia a la izquierda. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Lo que me rodea es tu gracia y amor. A la derecha, misericordia a la izquierda. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Es tu gracia en mí, siempre me sigue, sí. Bendiciones, sí. Misericordia soy, convencido estoy ahora de tu amor. Sé que me amas a mí, que me amas, amas, amas. Que tu gracia me seguirá, seguirá por siempre. Sé que tu gracia me seguirá, seguirá todos los días. Amén. A la derecha, misericordia a la izquierda. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Todos los días. Amén. A la derecha, misericordia a la izquierda. Lo que me rodea es tu gracia y amor. Todos los días. Amén. A la derecha, misericordia a la izquierda. Todos los días. Amén. Bendiciones.